Muy buenos días, queridos hermanos. Casi se me olvida sacarme la mascarilla. Qué gusto me da de verlos una vez más y les confieso de que anhelaba mucho este momento junto a Lilian poder estar con ustedes. Me emociona cada vez que podemos vernos presencialmente y les diré que en este tiempo estábamos juntos con mi esposa ahí frente a una pantallita. ¿Cuántos de ustedes están cansados de las pantallas? Estamos todos cansados. Queridos hermanos, usted también debería estar cansado ahí en su casa de la pantalla. No hay como estar presentes, vernos, aunque sea dando un codazo, un puñete, en fin, lo que sea. Gracias al Señor, porque ¿cuántos estuvieron el domingo pasado aquí? Muy bien, felicitaciones. Fíjense que el primer domingo que yo no pude seguirles en pantalla y me perdí porque para siempre su misericordia. Bueno, la última vez que estuve aquí fue el 15 de marzo de 2020. 15 de marzo. Y recuerdo muy bien que ese día me tocó predicar a mí cuando los cultos ya se estaban, lo estábamos limitando. Y bueno, hicimos un culto con los que vinieran. Y yo le decía a los pastores, por favor, ¿cómo se le ocurre impedir el culto? No puede ser, no puede ser. Y me revelaba por todos los medios. En tantos años a cargo de la iglesia, y van a suprimir los cultos. ¿Qué van a hacer con los niños? Y fíjense cómo nos ha cambiado la vida. Y así ha sido, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Sin lugar a dudas, nada se compara con esta presencialidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que yo por mi lado me he dicho, en cuanto dependa de ti, Eduardo, no me pierdo de estar aquí en un culto presencial. 37 años no es cualquier cosa para estar congregándonos en un lugar y sin embargo lo hemos tenido que hacer en circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo ahora en este momento, ¿no es cierto? Recuerdo que en eso hace 37 años le pedimos al Señor, Señor, que jamás aquí exista algún culto que rinda tributo a otra persona que sea Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que todo lo que aquí suceda realmente sea para levantar el nombre de Jesús. Y hasta el día de hoy doy gracias al Señor por el equipo pastoral, por todos los que están involucrados, por ustedes, querida iglesia, por aquellos que están en los grupos pequeños ahí en casa, los grupos de encuentro. Qué importante es siempre volver a la persona de Jesús, porque sin lugar a duda en Él tenemos esperanza, ¿no es cierto? Así que hoy día quería recordarles algo muy sencillo. El título del mensaje de hoy es Recordando los fundamentos. Volvamos a lo esencial, a lo básico. Y ahí la primera frase del credo que ustedes también escucharon el último domingo de Santa Cena que hubo acá, cuando decíamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y así a través de los tiempos, estamos insistiendo en esa verdad. Porque que usted y yo y todos los que estamos viviendo en este momento, realmente estamos perplejos con todo lo que esté pasando. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Se acuerdan que hace algún tiempito atrás, algunas semanas atrás, no tuvimos Facebook, no tuvimos WhatsApp y no tuvimos Instagram durante 6 horas? ¿Se acuerdan? Y alguien me escribió, me di cuenta que alguien más vivía en casa. De luego es todo algo jocoso, pero de repente la gente está tan dependiente de la pantalla. Y fíjense que uno de repente son esas situaciones que a uno le dicen, ¿y qué va a pasar de nosotros si nos suprimen todo esto?
el poder habernos mantenido en contacto a través de las pantallas también durante todos estos meses. Hace unas semanas atrás, o 1 o 2 meses atrás, donde estamos nosotros en el sur, se nos cortó la luz por 3 días completos. Y yo dije, ¿qué sería de nosotros aquí en la capital si durante 3 días completos estuviéramos sin luz? ¿Qué pasa con su refrigerador? Usted comería como nunca antes. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuánta desesperación habría? Porque ¿qué es lo que no funciona con la luz? Y sin embargo, hoy día con la pandemia, uno dice, oiga, las cosas cambian tan rápido. Y uno de repente se pregunta, ¿y qué? ¿No será que el Señor algo nos querrá estar enseñando de que las cosas no están tan en la mano como nosotros lo pensamos? Y por eso el mensaje de hoy día quisiera centrarlo en los primeros 3 versículos de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice ahí la palabra del Señor. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Qué fantástico como estos versículos resumen la historia de la cual venimos, la cual estamos viviendo, y también hay una proyección a todo esto. Hace mucho tiempo, desde la historia, así la Biblia lo dice, Dios nos está buscando. Dios está queriendo tener esa relación cercana con cada uno de nosotros. Y desde luego que cuando el ser humano le dio la espalda, es Dios el que salió a buscar a Adán. Adán, ¿dónde está? Y el anhelo de Dios era tener esta comunión y hacer historia a través de su creación, a través de aquellos que Él había creado a imagen y semejanza. Así que el Señor ha querido hacer esa historia y ha seguido haciéndola. Y por eso, mientras la población se iba multiplicando, a su pueblo en un momento le dice, oiga, no importa lo que pasa, pero escojan la vida. No se vayan por un camino, no se dejen tentar, no se dejen obsesionar por las cosas que están pasando. Escojan pues la vida. Y también les promete de quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y en todo momento Dios sigue buscando y buscando porque Él quiere que realmente nosotros estemos en esta relación. Bueno, pero Dios el ser humano se iba complicando en esta relación, en esta comunicación que Él quería tener con Dios, ¿no es cierto? Dios les da 10 mandamientos y a través de esos mandamientos ellos van descubriendo de que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Se desarrolla todo un cúmulo de obras que había que hacer para acercarse a Dios. Finalmente llegan a tener 613 mandamientos que nadie podía cumplir. Y así estaba todo el sistema religioso cuando era algo mucho más sencillo. El que me busca me encuentra, el que golpea se le abrirá. Y así es donde llega Jesucristo para insistir a este ser humano, a ti y a mí. Oye, escoge la vida y ven a una relación cercana y concreta. Y por eso Él envía
a Jesucristo a venir a esta tierra, y entonces ahí nace Jesús en todo ese ambiente religioso complicado que había, en toda esa confusión de corrientes de distintos pensamientos. Y ese Jesús, como dice el pasaje aquí, ese Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter de Dios. Y Jesús comienza a caminar aquí en la tierra y busca a demostrarle: yo vengo de parte de Dios a decirte que hay una buena noticia a través de su Hijo Jesús. Y ese Jesús se acerca a los leprosos que estaban totalmente marginados. Ese Jesús escoge a ciertos discípulos, gente sencilla, nada de mucho conocimiento. Va donde un pescador, va donde un cobrador de impuestos, va hasta donde mujeres y las usa a ellas para anunciar después, posteriormente, el anuncio más trascendental de la historia humana. Bueno, y así está este Jesús, y nos llama a seguirle a Él. Finalmente, era tan atípica su vida, atípico de lo que ellos habían imaginado, qué es lo que era Dios y qué es lo que era la relación con Dios, que finalmente lo sentencian a muerte. En los últimos momentos lo llevan hasta Pilato, el que debería demostrar con su puño qué es lo que hacía con él. Pero ese Pilato le hace una pregunta trascendental a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué es verdad finalmente? Y yo creo que como nunca antes, hoy día también estamos siendo cuestionados en nuestra fe, en qué es lo que es verdad finalmente. Y bueno, lo crucifican y muere. Y con eso piensan: aquí se acabó. Sin embargo, al tercer día Jesús resucita, como ustedes bien lo saben, y un puñado de seguidores comienzan a recibir esta noticia de que Jesús ya no está en la tumba. Parece que sigue la cosa. Se refugian en un aposento por ahí, se lo cierran protegiéndose de la persecución. Y Dios sigue haciendo historia con un grupo temeroso y les sigue diciendo: yo estoy a cargo de la historia, y los visita por medio del Espíritu Santo, y así es donde nace la iglesia. Una iglesia donde nadie está excluido, no hay diferencia ni de condición social, ni de condición cultural, de género. No, ahí hay un nuevo paradigma cultural, y ahí está el ser humano congregándose, dándole espacio a Jesús. Y nuevamente ese grupito comienza a desconcertar, porque comienzan a divulgar el mensaje que Jesús les había enseñado. Bueno, y ya se había levantado de nuevo otra persecución a través de alguien que nadie conocía hasta ese entonces, pero un tal Saulo comienza a conseguirse cuánto certificado había, cuánto documento había para perseguir y encarcelar y hasta matar a aquellos que estaban siguiendo esa fábula artificiosa, ese cuento de que Jesús había resucitado. Pero ¿qué es lo que nos dice? Y hoy día en Megapixel lo vimos, ¿no es cierto? Ese Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo como que le cambia le reordena todos sus conocimientos que él había tenido. Y eso ahora los usa para divulgar el mensaje de Jesús. ¿Y qué es lo que descubre este apóstol Pablo? ¿Cómo usa Dios a este apóstol Pablo? Algo totalmente revolucionario. Y es ahí donde yo también insisto: volvamos a las raíces de nuestra fe. Es por fe y no por obras que llegamos al Señor. Y eso el apóstol Pablo lo descubre
y lo pone ahí, y lo pone en sus cartas, ¿no es cierto? Pone en sus cartas también que esto de seguir al Señor es un regalo inmerecido, de que hay nueva vida en Jesús. Y por eso todo el mundo, lleno y eso lo dice en medio de un mundo que está corrompido. Fíjense que a los filipenses les escribe una carta y les dice: ustedes son luminarias en medio de un mundo corrupto y perverso. Qué fuerte esto que el apóstol Pablo tenga que escribir eso. Aquellos que han seguido al Señor ahora están en medio de un ambiente que los quiere hundir, que los quiere desanimar, y por eso Él les dice: oiga, volvamos a los fundamentos de la palabra. ¿Y qué es lo que son esos fundamentos de la palabra? Más adelante se los voy a decir, pero quiero insistirles de que el apóstol Pablo y todos los primeros cristianos también vivían en un mundo tremendamente incierto. Tan incierto y tan corrupto, tan confuso era, que fíjense que, como ya les dije, a los filipenses le escriben: oye, entre ustedes hay gente corrupta, hay gente perversa. Y usted mira para afuera y dice: parece que eso no ha cambiado. Y a los romanos le escribe una descripción de cómo son ese pueblo, ese pueblo romano. Dice: intentan ideas necias, su mente se les nubló, están confundidos, rinden culto a los ídolos, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Lean en Romanos capítulo 1 y le sigue diciendo: hay avaricia, hay odio, hay envidia, hay pelea, engaños, chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. ¿Les parece fuerte la descripción? Parece que el apóstol Pablo aquí se pasó de lo honesto que es, ¿no es cierto? Y sigue insistiendo. No quieren entender, no cumplen con lo que prometen. Crueles, sin compasión, se aman a sí mismos y el dinero son malagradecidos, traicioneros a sus amigos. Vaya, qué descripción de aquella época. Y uno dice: ¿y hoy día cómo estamos? ¿Dónde a usted y a mí le toca dar testimonio de la fe en Jesucristo? Usted lee, donde usted se informa, ya sea el diario, a través de internet o lo que sea, y usted dice: ¿qué es lo que está pasando? Pero sin embargo, esa descripción el apóstol Pablo la hace para los que están afuera. Pero sin embargo, él también ahora achica el círculo y nos empieza a hablar a cada uno de nosotros. Le empieza a hablar a ti y a mí. Y fíjense que llega a la conclusión: no hay ni uno bueno, ni aún uno. Todos son depravados. Hermano, yo también me incluyo, o sea, no estoy de aquí para allá, sino que ustedes me pueden devolver la pelota. Pero aquí el apóstol Pablo lo está diciendo: todos han caído. Todos se cayeron a un pozo y están desesperados. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, al descubrir esa tremenda realidad, dice: ¿y cómo voy a salir de esta? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Claro, y una de las canciones, o las canciones ya lo fueron anunciando, esa buena noticia que nos llegó del Evangelio. ¿Quién me puede rescatar de esta? Y Romanos 7:25 dice: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, demos gracias al Señor, porque por los méritos de Jesús es que podemos estar anunciando una buena noticia para la vida personal, para nuestro entorno y para donde estamos. Y es ahí donde Hebreos insiste:
ahora, en estos últimos días, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese Hijo irradia la gloria de Dios. Así que donde estemos siempre pensemos y siempre sigamos insistiendo en ese fundamento único de que es en Jesucristo que nosotros tenemos alguna esperanza y sin Él no somos nada. Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con el día de hoy? ¿Qué nos está pasando como sociedad chilena y tal vez como en el mundo entero? Llegamos al día de hoy y vivimos días tan tremendamente especiales. A esta pandemia que estamos viviendo se le ha agregado el cambio climático, el cual de alguna manera queremos estar negando, pero está. A los chilenos, además, se nos ocurrió escribir una nueva constitución. Y ahí estamos, en medio de todo esto. Y nos preguntamos, Señor, ¿estaremos bien? ¿Hay alguna verdad todavía? Dentro de todo esto, de lo inestable que está, ¿hay algo todavía? Y así el apóstol Pablo, o Jesús mismo, si nos visitara y nos haría una radiografía. ¿Qué es lo que descubriría? ¿Cómo está nuestro entorno? Fíjese que leí hace algunos días de que hay un consenso entre los chilenos. Y incluyámonos. No digamos los de allá están diciendo esto, no, digámoslo a nosotros. Pero hay un consenso entre los chilenos, algo que estamos de acuerdo, por fin estamos de acuerdo en algunas cositas, de que este es el peor Congreso de la historia, de que este es el peor gobierno de la historia. Pero también alguien agregó una frasecita ahí, y nos debemos preguntar si no seremos los peores ciudadanos de la historia. ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces yo dije, Señor, ¿seré yo, Señor? Entonces fui al médico y me hice una radiografía y se la llevé a un experto. ¿Usted sabe leer radiografía? Yo tampoco, pero para eso hay gente que la estudia. Entonces, le presenté la radiografía al médico y le dije, doctor, ¿qué es lo que ve de mí ahí? Mira, yo veo egocentrismo, veo soberbia, chaqueteo, consumismo, individualista, rey de la triquiñuela, perdón. Insiste en que los demás son culpables y tú eres víctima, pobrecito. Y me dice, ¿está bien? ¿Es usted ese? A ver, ¿no me habrá traído una radiografía equivocada? No, pero aquí sale Eduardo Jacob, usted es, ¿no es cierto? Y dice aquí incluso urgente. Esto sí que se puso mal. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y fíjese que esa es una descripción que he ido recogiendo en las redes sociales, cómo nos entendemos, cómo nos vemos nosotros los chilenos. Pero en vez de apuntar para allá dije, a ver, ¿cuánto de esto hay en ti, Eduardo? ¿Cuánto de esto es lo que tú realmente estás desarrollando?
¿Y cuánto de esto quizás lo que hay en la sociedad chilena ha contagiado también a mi vida y a la vida de la iglesia? Y yo como seguidor de Jesús, ¿estoy realmente haciendo una diferencia? Cuando el apóstol Pablo escribió a una iglesia en Corinto, también les hace toda una descripción y le agrega la frasecita, y esto eran algunos de ustedes. Pero recuerden de que la palabra del Señor nos dice que para eso vino Jesucristo, para cargar sobre Él nuestro pecado. Y es tan importante eso de decir, Señor, yo soy una nueva criatura. Esto ya éramos algunos, pero ahora ya no somos. Ya no existe soberbia, ya no existe envidia, ya no existe eso de echarle la culpa a los demás, sino que asumir la propia responsabilidad. Sí, vivimos en un medio de una generación que está convencida que todos están contra mí. Vivimos en medio de una generación que dice que no se les puede pedir nada y ni decir nada porque se ofenden al tiro. Y yo como adulto tengo que tragármela. Estamos en una generación que vinieron a cambiar el mundo y se la saben todas. Ese es nuestro ambiente. Ya no hay verdad, ni una interpretación objetiva, ni siquiera de la historia, de las leyes, ni de la política. Y bueno, a eso además se suma de que también estamos en medio de una cultura que quiere demolerlo todo. Alguien dijo por ahí, traigamos una retroexcavadora porque ya lo pasado es y hay que borrarlo todo. Y se está demoliendo valores como la familia, valores como las buenas costumbres, en fin. Los 10 mandamientos están totalmente postergados y ya nos hemos olvidado de ellos. Se vive como si mis decisiones, somos tan egoístas como que mis decisiones no afectan a los demás. Muchos andan diciendo, este cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. En ese ambiente estamos. Cuando fue agredida la tía Pikachu, no sé, acá, para usted, para algunos la Plaza Baquedano, para otros la Plaza Dignidad, no sé, pero para mí sigue siendo la Plaza Baquedano. La tía Pikachu, una autoridad dijo, miren, parece que no estamos entendiendo las necesidades de lo que han protestado ahí. Y efectivamente, yo digo, no hay comprensión para entender la necesidad de aquellos que están agrediendo ahí. Porque están bebiendo una agua de la cual van a volver a tener sed. Sin embargo, aquí estamos, para volver a los fundamentos de la palabra del Señor. Para volver a sacar esta Biblia que usted tiene en su casa. Esta Biblia que probablemente esté en el 90% de los hogares chilenos. Claro, porque existe alguna tan buena costumbre, ¿no es cierto?, regalarle una Biblia cuando hay un bautismo, cuando hay una primera comunión, una Bibliacita cuando hay un matrimonio, una Bibliacita, mire, para los cumpleaños y para quedar bien, porque la Biblia siempre va a ser, y hay Biblia para todos los gustos. Pero lamentablemente, esta Biblia todavía se la ve como un registro de leyes, un registro de pecados, un registro anticuado, ¿no es cierto? Y en fin, ahí está. Y un libro, lógico, para abrir en momentos tan tristes como un funeral. En fin, ahí está la Biblia. Pero es hora ya de trasladar el contenido de esta palabra al Señor y decir, esta palabra me dice, ¿quién soy? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Y por qué vino ese Jesús? ¿Por qué es necesario nuevamente volver a conectarnos con el Señor? Esa Biblia
es hora de que yo me vuelva a sentir totalmente identificado con ella en medio de una sociedad que está tan llena de nubarrones y confusiones. Cuán agradecido estoy que en mi celular yo también puedo tener la Biblia. Usted también la tiene quizás. Pero fíjese que el último día yo andaba tan perdido en la ciudad, tuve que ir a una dirección y apreté Biblia y no estaba, fíjese. En la Biblia no me guió en ninguna parte, pero tengo una aplicación que se llama el Waze. Y entonces puse la dirección y la española me decía, anda a la izquierda, anda a la derecha, sigue de largo, 500 metros para acá, después de 3.000 kilómetros, en 4 horas más vas a estar ahí. ¿Acaso no es así esta preciosa palabra del Señor, que siempre me vuelve a dar ánimo, me vuelve a reorientar, a reenfocar, a hacer de mí algo necesario y me ayuda a seguir adelante? Hermanos queridos, esa es la fantástica palabra del Señor que nos va trayendo una y otra vez esto de que esta Biblia me dice la verdad y me muestra el camino. Es por eso que, volviendo a esta palabra de Hebreos capítulo 1, ese Hijo que está contenido en esta palabra del Señor, ese Jesús, el que irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del Señor, ese se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios. Alguien compuso una canción y nosotros los que somos más viejitos escuchamos, a mí me encanta todavía el trío Mar del Plata. Claro que eso no es para los jóvenes, es para la gente como yo. Pero donde yo me fijo es en la letra de las canciones. Así como usted debería fijarse en la letra de las canciones que estamos cantando acá, fíjese siempre en las letras de las canciones. Pancho Martel, que compuso esta canción, escribe de Jesús: los Beatles pretendieron ser más célebres que tú, hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? ¿Por qué los calendarios te recuerdan sin querer y el centro de la historia fue tu hora de nacer? La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces esa cruz de Jesús? Queridos hermanos, estamos desafiados a defender esa verdad y hacer de la iglesia la columna de la verdad, baluarte de la verdad. Así que en estos 37 años quiero hacer un llamado de todo corazón a esta congregación reunida en esta mañana y también a aquellos que están reunidos ahí a través de las pantallas. Les invito a renovar un compromiso con el Señor, un compromiso con la verdad, una consagración a esa verdad. Por eso al comienzo les puse el credo, ¿no es cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hacer un renovado compromiso de que ese debe ser nuestro norte. Debemos mantenernos firmes en medio de un momento tan confuso como el que estamos viviendo. Aquellos que fueron antes que nosotros, muchos tuvieron que entregar sus vidas para que esa verdad llegue hasta nosotros, para que esas cartas que se escribieron, incluso nosotros las consideremos como una palabra para nosotros. Así que esta verdad no está determinada por un voto mayoritario. Miren, la tierra era redonda ya cuando la mayoría creía que era un plato. Y esa verdad era así. Dios sigue siendo Dios, aunque millones lo nieguen. Y por eso esta palabra sigue siendo tan pertinente
y esa palabra sigue siendo la central donde nosotros debemos realmente insistir en toda nuestra enseñanza, en nuestros devocionales, en la lectura diaria, en la oración, y hay algo más. Que esta palabra también sea leída en su comunidad de fe. No estoy diciendo que esto aquí sea la única comunidad de fe que hay. Miren, tuvimos que cambiar nuestra comprensión de lo que es una iglesia. Y yo creo que para mí era muy importante esto de la iglesia todos los domingos en la mañana y venir a un edificio. Sin embargo, también tuve que cambiar esto y entender de que la comunidad es un lugar al cual pertenezco, y por eso es tan importante estos grupos de encuentro, estos grupitos que nosotros vamos haciendo, ya sea de estudios bíblicos, de apoyos, de oración, donde yo tenga esa comunidad. Yo les conté al comienzo de este mensaje que estuvimos 3 días sin luz. Si usted tuviera que moverse en su lugar donde usted vive, tiene una pequeña comunidad de fe que usted pueda alcanzar a través de sus pasos, y cuando no tenga internet, cuando no tenga luz, no tenga nada, y poder orar juntos, poder fortalecerse juntos en la fe. Qué importante es tener esa comunidad de fe, porque no estamos llamados a caminar solos. El Señor quiere que nosotros realmente tengamos comunión, y comunión también alrededor de su palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, si afuera la cosa está tan confusa, qué importante es de que entre ustedes no sea así. Romanos 12, versículo 2. Lo tenemos en las pantallas, ¿no es cierto? Cuando dice, no permitan que las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esa fe tiene distintas formas de expresarse, pero por sobre todo tiene que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Ya no es por obras, es un regalo donde yo voy experimentando una transformación más y más a la semejanza de Jesús. Y esa fe tiene que verse reflejada, desde luego, también en mi vida diaria, en mi familia, en mi entorno. Y eso es lo importante, lo que no sucede aquí adentro, sino que lo importante es lo que sucede después de este culto. Así que esta convicción a la cual nosotros tenemos que llegar se genera a través de una relación personal con Jesús. Y una vez que tenga esa relación personal Jesús, Él hace posible que hombres y mujeres seamos declarados justos por la fe en Jesús. Y con eso constituimos la iglesia. Así que, queridos hermanos, si hay algo que quisiera que se llevaran, así como el domingo pasado el pastor Jorge dijo, porque para siempre es su misericordia, yo quiero que en esta hora nosotros podamos hacer un compromiso con esta verdad. Y sin tomar en cuenta, sin tener la influencia de nuestro entorno, poder expresar este credo de los apóstoles. Y quiero invitarles a ponernos de pie y a proclamarlo juntos. Y realmente que el Señor pueda hacer algo especial ahí. Así que tenemos el credo en la pantalla, ahí está. Por favor, proclámenlo con convicción y una declaración de volver a renovar un compromiso con esa fe. Así que leemos en voz alta todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Padre, gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Gracias porque podemos celebrar de que para siempre es tu misericordia. Gracias por estos 37 años que hemos podido congregarnos acá. Pero Padre, si todo esto cambiara, Señor, que realmente podamos tener esta profunda fe arraigada en el Señor. Señor, cuando todo lo que estamos viviendo alrededor tienda a contagiarnos y a contaminarnos, nosotros en el nombre del Señor podamos volver a repetir: creo en ti, Padre, porque tú eres poderoso, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, y creo en ese Jesucristo que ha venido a rescatarnos. Y hoy día, Señor, pase lo que pase, Jesucristo sigue siendo el Señor. Señor, muchas gracias, y quiero que volvamos a repetir todo esto a través de esta canción que vamos a cantar juntos. En el nombre del Señor, amén.